Nos enlazamos ahora con Maridalia Gómez. ¿Qué tal, Maridalia? Muy buenos días. Maridalia, ¿nos escuchas? Sí, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Maridalia. El juez, te pregunto, el juez era un juez federal, era un juez de control, tengo entendido. Así es, Raimundo. Él había llegado apenas en marzo a Colima, procedente de Jalisco, en donde había sido juez de amparo y antes juez penal. En Colima lo que le tocaba era ser juez de control, que son estos personajes cruciales en el nuevo sistema penal acusatorio, que determinan si una persona es sometida a juicio o no, o si también se gira orden de aprehensión en su contra. Ese era el papel que jugaba Raimundo. Ahora, un juez de control, ¿qué tan importante es este tipo de juez? Bueno, de él depende si se inicia un juicio penal, por ejemplo, si se gira una orden de aprehensión, si hay una orden de cateo o si se elimina o no un caso penal. Así de importante, es decir, si una persona va a juicio o no, o si se le detiene o no. Ahora, ¿cuáles serán los antecedentes de este juez? Es muy interesante, Raimundo. Era un juez muy joven realmente. Comenzó su carrera como oficial judicial, ascendió por todos los cargos, estudió más o menos 44 cursos que yo contabilicé en 10 años que estuvo en Poder Judicial y tenía 3 años como juez federal. Es muy raro porque en esos 3 años fue titular de 3 juzgados. ¿Y por qué digo que es extraño? Porque normalmente un juez está en un juzgado 3 años precisamente, o 2. En cambio, él estuvo en promedio 1 año en cada juzgado, 2 en Jalisco, 1 de amparo y otro de procesos, y había sido, como decía, en marzo trasladado apenas a Colima. Ahora, Colima, ahí se encuentra el puerto de Manzanillo, uno de los principales puntos de entrada de los precursores químicos para producir metanfetaminas y fentanilo, todo lo que viene de Asia, que es uno de los lugares más calientes en temas de crimen organizado desde hace ya varios años, no es reciente, ya viene aproximadamente hace unos 4 o 5 años. En este contexto, por la tipología del asesinato, ¿cuáles son las líneas de investigación que tú sabes están siguiendo con el caso? Existen 2 líneas de investigación, Raimundo. Aparentemente, de acuerdo a la mecánica de los hechos, se acercaron 2 personas, es decir, el primer bloque de ataque, que seguramente tendría un muro de seguridad, por la hora, que fue muy temprana, las 11:30 de la mañana, entre 11 y 11:30 en realidad. Y como él vendía una camioneta, se acercaron bajo el pretexto de comprar esa camioneta. De inmediato dispararon, huyeron. Los tiros fueron precisos, pero fue toda una carga disparada contra el juez y su esposa. Esto significa que no hirieron a las pequeñas, significa que sabían su objetivo, sabían disparar y era un ataque directo y preciso a quien habían estudiado. Huyeron por la ciudad en un horario que es muy vistoso y pudieron esconderse sin ser vistos hasta ahora porque no se ha encontrado ningún rastro. Las hipótesis son 2. Su trabajo como juez de distrito, y eso implicaría los casos que resolvió o incluso que hubiera algún acto de corrupción que no se descarta, y también una cuestión personal. Hay que decir algo, Raimundo. En el transcurso del día, familiares se manifestaron en diferentes redes sociales y en uno de los casos se dijo que alguien que dijo ser su primo, que no ha querido corroborar si lo es, que tenía escolta, pero que le fue quitada la escolta. ¿Cómo ha sido eliminada? Hay que decirlo también a varios jueces que habían sufrido de amenazas y que por la austeridad han sido eliminadas, y es algo que el Poder Judicial de la Federación tendrá que aclarar porque es una decisión administrativa que les toca al propio Poder Judicial. ¿Qué casos son los que llevó a cabo los más importantes? Hay uno que se ha hecho referencia, que fue en marzo de 2018 y que fue uno de los juicios, de los 4 juicios contra el Menchito, el hijo de el Mencho Oseguera, Rubén Oseguera. Él ordenó su traslado de un penal de máxima seguridad en Oaxaca a un penal
de federal en Jalisco. Esto podría ser controversial, pero podría también no serlo, porque fue en un momento en donde estuvieron dando muchos amparos y muchos traslados, porque la ley penal ordena que las personas que son juzgadas lo sean en las cercanías a sus domicilios. Eso es algo que incluso se ha pedido se modifique para que precisamente no tengan esos beneficios. Los otros casos que ha seguido han sido hijos del Mayo Zambada y también del Cártel Jalisco Nueva Generación, porque Colima se ha quedado en manos, como lo mencionabas, del Cártel Jalisco Nueva Generación como un centro de operaciones. Muy bien, Maridale, muchísimas gracias por la información y el análisis. Buenos días. Muy buenos días, gracias a ti. Maridale Gómez.